empezando a grabar entonces. Buenas, doctor. Vamos a presentar el tema de alteraciones de la ventilación e intercambio de gases. El grupo está compuesto por Luis Fernando, Zobeida, Mariana Sousa y Jessica dos Santos. Bueno, empezamos con el efectos fisiológicos de las alteraciones de la ventilación y la difusión. La función principal del aparato respiratorio es el CO2 de la sangre que entra en la circulación pulmonar y añadir cantidades adecuadas de O2 cuando esto se agita circulación. Bueno, la ventilación implica el movimiento del aire atmosférico hacia los alvéolos pulmonares para proveer el O2 y eliminar CO2. Y la ventilación por minuto es el volumen de aire que se intercambia y es determinado por la cantidad de aire intercambiado en cada respiración, que sería el volumen corriente, y la frecuencia respiratoria, que es las respiraciones por minutos. Bueno, el intercambio de gases se realiza dentro de los pulmones y luego el intercambio de O2 y CO2 entre el aire de los alvéolos y la sangre en los capilares pulmonares. Empecemos con la hipoxemia. La hipoxemia puede deberse a una cantidad inadecuada de O2 en el aire, la alteración del aparato respiratorio, disfunción del sistema neurológico y afecciones en la función circulatoria. Los mecanismos de las alteraciones respiratorias que generan una reducción notable de la presión parcial del oxígeno, el PO2, son hiperventilación, deterioro de la función de gases, circulación sanguínea inadecuada por los capilares pulmonares y la discrepancia entre ventilación y perfusión. Pero a menudo, más de un mecanismo contribuye a la hipoxemia en una persona con cardiopatía o enfermedad respiratoria. Su diagnóstico va a ser a través de la observación clínica, mediciones diagnósticas de los valores de PO2. Puede ser que se realice igual una gasometría arterial y tiene que mirar siempre la saturación de oxígeno venoso. El tratamiento se dirige a corregir la causa e incrementar el gradiente de difusión mediante la administración de oxígeno complementario. Y el oxígeno puede proporcionar a través de una cánula nasal, una máscara o de una forma directa por el tubo endotraqueal o de una traqueostomía. Hay toda esa forma. Tiene que ver cuál es más apto al paciente y cuál está más disponible. Y en las personas que se recibe ventilación mecánica. Sigamos con la hipercapnia. Puede presentar en diversas alteraciones que causa hiperventilación o incompatibilidad entre la ventilación y la perfusión. La capacidad de difusión del dióxido de carbono es de 20 veces mayor del oxígeno. Por lo tanto, la hipercapnia y hipoxemia solo suele observar en situaciones de hiperventilación. Y en caso de incompatibilidad ventilación-perfusión, la hipercapnia casi siempre se acompaña de una disminución de las concentraciones arteriales de PO2. Sigamos con las manifestaciones clínicas y el diagnóstico. Bueno, esta enfermedad va a afectar diversas funciones corporales como el equilibrio, ácido básico y las funciones renal, neurológica y cardiovascular. Las concentraciones altas de PCO2 producen disminución del pH y acidosis respiratoria. En condiciones normales, el cuerpo compensa el incremento de PCO2 al aumentar la extensión renal y bicarbonato, cuyo resultado es un incremento de valores séricos de pH. Siempre que el pH esté dentro de un rango normal, las complicaciones principales de la hipercapnia son las secundarias, la hipoxia acompañada, ya que el cuerpo se adapta a los incrementos crónicos en los valores sanguíneos de dióxido de carbono. Las personas con hipercapnia crónica quizá no tengan síntomas hasta la PCO
se torne marcantemente elevada. En este caso va a haber personas que van a mostrar más síntomas mayores de trabajo respiratorio. Y este síntoma puede ser disnea, diaforesis, respiración con los labios fruncidos, taquipnea o bradipnea, ritmo respiratorio irregular, uso de músculos accesorios, taquicardia, respiración abdominal, cianosis. Su diagnóstico va a obtenerse a través de manifestaciones fisiológicas, pH arterial y valores de gasometría. El tratamiento se dirige a disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el equilibrio de ventilación y perfusión. Próximo, por favor. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre las insuflaciones de los pulmones. En una de las patologías tenemos, por ejemplo, la pleural, sería un derrame pleural. Como sabemos, tenemos una capa parietal y una capa visceral y un espacio pleural donde tenemos el líquido pleural que es de 15 ml. El derrame pleural, una etiología sería más comunes causadas son la insuficiencia cardíaca, la hipopotenemia o desnutrición o nefrosis, cirrosis hepática, infecciones como neumonía, tuberculosis, infecciones micóticas, complicaciones e infecciones del VIH. En las tumorales podrían ser los tumores pulmonares, tumores metastásicos, linfoma, tumores ováricos, enfermedades sistémicas como también el lupus sistémico, artritis reumatoide, derrame pleural, secundarias y lesiones cardíacas. Entre las digestivas vendríamos a tener las pancreatitis, eh, perforaciones del tubo digestivo esofágico o del estómago, una peritonitis, manipulación quirúrgica. Una de sus fisiopatologías, en la fisiopatología vendríamos a ver una disminución de la presión del espacio pleural, disminuciones de las presiones oncóticas, incremento de las presiones hidrostático capilar, incremento de la permeabilidad vascular, compromiso del drenaje linfático, movimiento de líquido del espacio peritoneal también. Entre las manifestaciones clínicas podemos ver un cuadro de disnea, tos sin expectoración, dolor torácico, hemoptisis, fiebre. En la infección vendríamos a ver una amplitud disminuida, frecuencia respiratoria en la palpación, dolor, sensibilidad, edema, disminución a la expansión torácica del paciente. En la percusión se realiza en los espacios intercostales de arriba hacia abajo para ver la matidez. En la ocultación, la disminución de los murmullos pulmonares. En un método diagnóstico sería una radiología para confirmar el diagnóstico y localizar el derrame pleural. Una ecografía nos vendría a diferenciar si la imagen es sólida o líquida. En un TAC nos diferencia entre el empiema y el absceso pulmonar. Eh, Tratamiento quirúrgico y farmacológico. Vendría a ser la toracocentesis, toracotomía, tracotomía. En lo farmacológico es un poco más usado la hidroclorotiazida de 12,5, 50 miligramos por día. La furosemida de 20 a 24 miligramos por día. Eh, la telestasia es la deficiencia de expandirse el pulmón, ¿ya? Puede ser por una vía obstructiva y no obstructiva. Entre las vías obstructivas, la más común sería la obstrucción de la alveolo-tráquea
Una de las causas puede ser cuerpo extraño, un tumor, tapón mucoso. Entre la fase fisiopatología vendríamos a ver un colapso, una hipoxia alveolar, vasoconstricción pulmonar local, desviación del flujo sanguíneo para conservar el equilibrio de la ventilación y perfusión. La ventilación colateral vendría a ser por los poros de Kohn intraalveolares, canales de Lambert, bronquioalveolares. ¿Qué provoca una telestasia? Podría provocar una hipoxemia, retención de secreciones, producción de tapón mucoso, hipersuflación de los tejidos pulmonares adyacentes y edemas pulmonares, que es la reexpansión. En la telestasia por obstrucción vendríamos a ver lo que son los intraluminares, los extraluminares, atelectasia por compresión, atelectasia por contracción y cicatrización, que vendrían a ser los extraluminares. Entre los intraluminares vendríamos a ver por cuerpos extraños, tuberculosis, secreciones como tapón mucoso, fibrosis quística, bronquiectasia, accesos pulmonares, eh, por una bronquitis, asma, laringobronquitis aguda, eh, neumonía. Entre la intraluminar vendría a ver la electasia por compresión, que vendría a ser por un neumotórax, derrame pleural, tumores intratorácicos, neumatoceles o tensión, adenopatías, malformaciones congénitas, la atelectasia también adhesiva, que son síndrome de dificultad respiratoria de tipo 1 y 2. Entre la extraluminar vendríamos a ver la adenopatía, que son procesos inflamatorios agudos y TBC, malformaciones vasculares, anillos vasculares y aneurisma. Los tumores mediastínicos, malformaciones congénitas, la teletasia por contracción o cicatrización vendría a darse en la tuberculosis, fibrosis pulmonar, bronquiolitis o bilateral, displasia broncopulmonar o alteraciones neuromusculares. Eh, También vendría a ver el tratamiento, que vendría a ver un tratamiento no quirúrgico, broncodilatadores, antibióticos, radioterapia y quimioterapia, esteroide, tratamiento con dieta. En los quirúrgicos vendría a haber una extracción, corrección, dilatación, gastrostomía. La etiología de la telestasia son más comunes en asma, fibrosis quística, infecciones bacterianas, neumonía, sinusitis, bronquiectasia, tumores intractorácicos como linfoma, sarcoma. eh, la bronquiectasia y anillo vascular o adenoma bronquial u otros, o aspiración del cuerpo extraño, cardiopatías congénitas, fístula, otro trastorno de deglución y de la motilidad esofágica con aspiraciones. Alteraciones, Siguiente. alteraciones obstructivas de las vías respiratorias. Siguiente. Dale la otra. Describir la interacción entre la genética propia, la alteración de las respuestas inmunitarias y los factores del entorno de la patogenia, el asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias. Las causas de las alteraciones obstructivas de la vía respiratoria son las afecciones que limitan el flujo respiratorio de aire. Las alteraciones obstructivas crónicas incluyen diversas enfermedades de las vías respiratorias como bronquitis crónica, enfisema y bronquiectasia. Respiratoria. El aire se mueve a través de las vías respiratorias superiores, tráquea y bronquios principales hacia las
las inferiores o pulmonares, que son bronquios y alveolos. En las vías respiratorias pulmonares, la capa cartilaginosa que da soporte a la tráquea y los bronquios principales desaparecen poco a poco y es reemplazado por tiras entrelazadas del músculo liso. Alteraciones de las vías respiratorias. Los cambios de permeabilidad de las vías respiratorias implican alteraciones del diámetro y hiperactividad del músculo liso braquial. El asma braquial es una alteración crónica en las vías respiratorias que causa episodios que suelen ser reversibles. El EPOC se refiere a un grupo de afecciones que producen obstrucción crónica o recurrente de las vías respiratorias pulmonares. La asma es una alteración crónica de las vías respiratorias que causa episodios de obstrucción, hipersensibilidad bronquial, inflamación y en algunos casos remodelación de las vías respiratorias. La etiología y patogenia es el denominador como subyacente del asma es la hipersensibilidad exagerada a diversos estímulos. Las citocinas también tienen una respuesta inflamatoria crónica. Se ha determinado que las infecciones se me fue la señal. ¿Siguen ahí? Hola. Sí, sí, seguí, yo sigo. No, ahora Siga. mismo se me... Ya, ahora sí. Tome el control de la diapositiva, ahí dice abajito de su diapositiva, dice tomar el control y usted cambia para mejor. Ah, ya. Ya estoy, ya, bueno. La manifestación clínica suele empeorar por la noche y se denomina asma nocturna. Los estudios de asma nocturna sugieren que existe una variación circadiana y relacionada con el sueño en las hormonas y la función respiratoria. Las personas con asma muestran una amplia variedad de signos y síntomas de episodios de sibilancias y sensaciones de opresión torácica. El diagnóstico y tratamiento se basa en una anamnesis y exploración física cuidadosa, los resultados de laboratorio y los estudios de la función pulmonar. La espirometría provee un medio para medir la control y el volumen de corriente. Las medidas de prevención para controlar los factores que contribuyen a la gravedad del asma se dirigen a limitar la exposición o irritante y factores que incrementan los síntomas que precipitan las exacerbaciones. Los medicamentos de alivio rápido como los bloqueadores adrenérgicos o la acción rápida, por ejemplo, albuterol, levoterol, piributerol, relajan lo que es el músculo liso braquial. La asma grave o persistente constituye un subgrupo de casi 5% de las personas con asma que contienen una afección más problemática que se manifiesta con mayores requerimientos de medicación para mantener el control de sus síntomas o como la persistencia de estos a pesar del empleo de dosis alta de fármacos. El asma en adultos mayores y en niños. Para los adultos mayores como asma cuya función inmunitaria está disminuida debido al envejecimiento, es importante estar consciente del modo en el que la inmunidad reducida afecta la inflamación de las vías respiratorias. El asma en niños es una causa importante de enfermedad crónica en niños y que se origina cerca de 13.8 millones de ausencias escolares. El diagnóstico de admisión frecuente en hospitales pediátricos. Los signos y síntomas de asma en lactantes y niños pequeños varían con la etapa y la intensidad del episodio. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el EPOC, que se caracteriza por la obstrucción crónica y recurrente del flujo del aire en las vías respiratorias pulmonares. La obstrucción al flujo del aire suele ser progresiva, que se acompaña a respuestas inflamatorias a partículas nocivas o gases. La causa más habitual del EPOC es el tabaquismo y alrededor del 80% de las muertes relacionadas con EPOC tienen antecedentes de hábito tabáquico. La etiología y patogenia. Los mecanismos implicados en la patogenia del EPOC son numerosos que incluyen fibrosis de la pared bronquial,
hipertrofia de las glándulas submucosas e hipersecreción de moco y pérdida de fibras pulmonares, elásticas y tejido alveolar. El enfisema se distingue por la pérdida de elasticidad y el agrandamiento anómalo de los espacios aéreos distales a los bronquios terminales, como destrucción de las paredes alveolares y los lechos capilares. Hay dos tipos reconocidos de enfisema. Son centroacinar o centrilobular y pasinar. La bronquitis crónica es la obstrucción de las vías respiratorias mayores y pequeñas, la afección que se ve con mayor frecuencia en hombres de mediana edad y se relaciona con la irritación crónica por tabaquismo e infecciones recurrentes. El diagnóstico clínico de la bronquitis crónica requiere el antecedente de tos productiva crónica durante por los 3 meses consecutivos. Mami, silencio. Manifestación clínica y diagnóstico. La manifestación clínica del EPOC suele tener un inicio gradual. Las etapas tardías del EPOC se caracterizan por infecciones respiratorias recurrentes de infección y insuficiencia respiratoria son frecuentes que causan ausentismo laboral y por último discapacidad. Las menotecnias, soplador rosado y congestivo azulado, que se utilizan para diferenciar la manifestación clínica del enfisema y la bronquitis crónica. Las personas con síndrome clínico de bronquitis crónica se clasifican típicamente como congestivos, azulados en referencia a la cianosis y la retención de líquido. Relacionado con la insuficiencia cardíaca del lado derecho. El diagnóstico de EPOC se basa en un interrogatorio y una exploración de física y análisis de laboratorio. La bronquiectasia es un tipo infrecuente de EPOC que se caracteriza por la dilatación permanente de los bronquios por destrucción de músculo y tejido de soporte elástico. No es una enfermedad primaria, sino que se considera secundaria a la adquisición de infecciones frecuentes. El tratamiento es quimioterapia, drenajes postulares, previos conocimientos o el hemotoxis, conducta quirúrgica. La fibrosis quística. La causa principal de enfermedad respiratoria crónica grave en niños es una alteración autosómica recesiva que afecta a las glándulas, los pólipos nasales, las infecciones sinusales, las pancreatitis y la colidiasis también conserva con la frecuencia cardíaca. La fibrosis quística. Tratamiento. Tenemos lo que es la antioterapia, la fisioterapia respiratoria, la nutrición adecuada y los ejercicios físicos. Eso es todo. Ya, eso es todo. Sigue la siguiente persona. Alteraciones respiratórias agudas. Seguinte, por favor. Alterações respiratórias agudas. A função do aparato respiratório é adanir oxígeno à la sangre e extrair dióxido de carbono. As alterações de essas funções se apresentam em la síndrome de dificuldade respiratórias, lesões pulmonar aguda e la insuficiência respiratória aguda. Os mecanismos que interrumpe el intercambio de gases puede variar. Sin embargo, ambas afecciones representan una situación que amenaza la vida con altos riesgos de mortalidad y mortalidad. Siguiente, por favor. Lesões pulmonar aguda e síndrome de dificuldade respiratória aguda. El ISRA é a formação mais grave de lesão pulmonar aguda. Los síntomas são por lo general, sonidos crepitantes difusos, disneia, cianosis, traquipneia, taquicardia e diaforesis. La gravidade da disfunção pulmonar se evolua mediante la relação de PaO2, FiO2. El ISRA é a manifestação mais grave de LAP
e se diferencia sobretudo com propósito de intervenção imediata e prevenção. Seguinte, por favor. Etiologia e patogênia. Várias afecções podem originar lá e extra, pero todos produzem cambios pulmonares patológicos similares que incluem lesões celulares e epitelial difusa com aumento da permeabilidade em la membrana alveolar. Em incremento da permeabilidade permite que o líquido, las proteínas e plasmáticos. Seguinte, por favor. Insuficiência respiratória aguda. A insuficiência respiratória aguda pode conceder-se uma anomalia em intercâmbio de gases devido à insuficiência cardíaca pulmonar. A ambas de maneiras concomitantes, não é uma enfermidade específica. Embargo, pode generar o curso de vários padecimentos deterioram a ventilação, afeta a concordância entre ventilação e perfusão ou alteração na difusão de gases. A insuficiência respiratória aguda pode surgir em pessoas previamente sanas com resultados de enfermidade aguda ou reumatismo que afeta o aparato respiratório ou generar-se em la evolução de uma enfermidade neuromuscular ou pulmonar crônica. Seguinte, por favor. Insuficiência respiratória hipoxemia. Ela persona com insuficiência respiratória hipoxemia, dos fatores fisiopatológicos importantes contribuem à la diminuição do PO arterial, la discrepância ventilação-perfusão e la difusão alterada. Discrepância ventilação-perfusão. Esta discrepância ocorre quando as áreas do pulmão se ventilam, pero não se profundem, ou quando se profundem, pero não se ventilam. Seguinte, por favor. Insuficiência respiratória hipercâmpica e hipoxêmica. Em la hipercâmpica de la insuficiência respiratória, as pessoas não podem conversar nível de ventilação alveolar suficiente para alimentar o CO e manter os valores arteriais de O dentro do intervalo normal. Como a ventilação está determinada por uma sequência de funções que vão desde a generação do impulso do sistema nervoso central hasta o movimento do aire por las vias respiratórias conductoras. Há várias etapas em las que os problemas afetam de maneira adversa as ventilações total por minuto. Seguinte, por favor. La hiperventilação ou a insuficiência ventilatória surge quando o volume de ar fresco que entra e sai do pulmão se
reduce notablemente por lo general se deve a alterações extrapulmonares como a depressão do controle respiratório. Por exemplo, sobredose de fármacos e lesões cerebrais, as enfermidades del nervios que inervam os músculos respiratórios, por exemplo, síndrome de Guillain-Barré e lesões de la medula espinal, as alterações de los músculos los respiratórios, como a distrofia muscular, a exacerbação de la enfermidade pulmonar crônica, exemplo, ou alterações de carga torácica, como a escoliose grave a la compressão torácica. Próxima, por favor. Hipoventilação tem dois efeitos importantes em los gases sanguíneos renales. Primeiro, casi sempre provoca incremental de la PCO, aumento del PCO se relaciona e maneira diretamente com o nível de intubação, su redução a la mitad ao sinal de ciano que la PCO se duplica e esta maneira el valor del PCO a una buena medida diagnóstica. Hipoventilação, segundo edad, ocasiona hipoxemia quando é produzida. A hipoventilação pode vertir-se com facilidade e se administrar oxigênio implementório. Seguinte, por favor. La hipoventilação, a insuficiência ventilatória surge quando o volume de ar fresco que entra e sai do pulmão se educa notavelmente. Por lo general se deve a alterações extrapulmonares, como se deve el centro respiratório. Sabemos que os fármacos, as enfermidades, el nervio, los músculos, todo eso influi para la compressão torácica e assim. Seguinte, por favor. Manifestações clínicas. A insuficiência respiratória aguda suele manifestar-se por diversos gases de hipoxemia e hipercâmpsia. Não há uma definição absoluta de los valores de PO e PCO que indique a insuficiência respiratória. Los signos y síntomas de la insuficiencia respiratoria aguda son de la enfermedad subyacentes combinados con los signos de hipoxemia y hipercampia hipoxemia. La acidosis respiratoria suele generarse por la retención de CO, conduce a una mayor producción de ácidos. Seguinte, por favor. El tratamento de uma insuficiência respiratória aguda consiste em medidas terapêuticas específicas dirigidas a resolver a enfermidade subyacente, atenção respiratória de apoio para preservar o intercâmbio adequado de gases e
estratégias generais de sostém. Existem várias modalidades de tratamento, como estabelecer uma via aérea e administrar broncodilatadores, anti-inflamatórios, mucolíticos e antibióticos para las infecções respiratórias. O objetivo principal de tratamento em la insuficiência respiratória e hipoxemia é assegurar a oxigenação educada de órgãos vitais que suele lograr-se mediante a ventilação mecânica. Seguinte, por favor. Gracias. Este fue nuestro trabajo. Espero que te haya sido un gusto. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.